La política es una cuestión muy compleja, ¿no? Es un dilema que viene desde Platón, desde Aristóteles. Entonces no se puede hablar de una modernidad de la política si no ignoramos o si no somos conscientes de que la misma siempre es sujeta a una serie de estresores que la convierten en la piñata, la convierten en el foco de la atención de la crítica de todo el mundo. A Winston Churchill le gustaba contar una anécdota en relación a la política, le gustaba hacer una metáfora en relación a la política. Él señalaba que los científicos, los técnicos habían determinado que el vagón de un tren cualquiera que está al final siempre es el que más está sujeto a accidentes, el último vagón de cada tren. Entonces encontraron una solución, ¿no? Eliminemos el último vagón para que no haya accidentes. Algo similar sucede con la política. ¿Hay algo peor que la mala política? Su ausencia. Así de simple. No podemos prescindir de la política. Y las personas que más critican a la política son las que se niegan a participar de ella. Hay gran cantidad de textos en relación a ello, del Banco Mundial, de filósofos, de sociólogos, que señalan de la importancia de la política, y tal vez uno de los problemas que tiene nuestro país es que todavía no podemos determinar si realmente somos conscientes de lo que significa para la vida nacional. Por ejemplo, se señala permanentemente que antes ha habido grandes partidos políticos y que en la actualidad hay una crisis y que por lo tanto no se puede comparar con los grandes oradores del pasado. Bueno, ante eso enfrentemos ese concepto con datos. Es en este siglo donde por primera vez en la historia del Perú hay 4 transferencias de mando en democracia. Entonces, ¿hay o no hay partidos? Todo lo anterior hemos estado sujetos a golpes, hemos estado sujetos a interrupciones, hemos estado sujetos a una gran cantidad de problemas ante los cuales cómo hemos reaccionado o cómo han actuado esos grandes partidos políticos si nunca hubo una continuidad democrática. En ese sentido, por ejemplo, yo ahora que soy presidente de la Comisión del Bicentenario, desde hace mucho tiempo estoy revisando historia, entonces justo este 4 de noviembre se conmemora el bicentenario del nacimiento de Francisco Bolognesi, lo cual en una situación muy propia para el Perú es ignorado por la mayoría de nosotros. No estamos acostumbrados a celebrar nuestro bicentenario de ninguno de nuestros héroes capitales ni cosas por el estilo. Señalaba en una conferencia en el CAE lo que había significado la política en esos años anteriores a la guerra. En el Perú, entre el año en el cual llegamos a la independencia, entre 1821 y 1879, habíamos tenido cerca de 20 presidentes y 11 constituciones. Chile, 6 presidentes y 1 constitución. Necesitamos mirar hacia atrás para proyectarnos hacia adelante. Entonces no podemos hablar de la ciudadanía del siglo XXI si no miramos primero nuestra historia y vemos que aún ahora seguimos en una situación de fragilidad institucional y que no nos damos cuenta de eso, que seguimos repitiendo los problemas que permanentemente a lo largo de nuestra historia republicana se vienen suscitando. Y siempre hay lo que se conoce como la crítica permanente, la incapacidad para el debate, la incapacidad para el diálogo, el panfleto de ayer, las redes sociales de hoy, los medios de comunicación ajenos a la realidad nacional. No puede haber un debate público porque simplemente los medios lo ignoran. Y se le echa la culpa a la política de que no puede trascender hacia la gente, cuando el problema es más complejo e involucra a una sociedad que nunca llegó a tener una élite, como decía don Jorge Basadre, a una sociedad que permanece indiferente ante el conocimiento de su propia historia, ante poderes fácticos que le interesa tener una política mediocre para hacer lo que se le da la gana, y sin embargo siempre todas las miradas van hacia la política. ¿Por qué? Porque a alguien le interesa hacerlo. Por ejemplo, se señala permanentemente, tiene que haber renovación de la política, y ese es un fenómeno mundial, pero sin embargo cuando se renueva se critican los nuevos. Y sucede acá y en Estados Unidos. Miren lo que pasa con Trump, ¿no? Necesitamos novedad en la política. Bueno, ahí está, y le están satanizando. Y eso no significa que esté a favor de Trump, sino lo que quiere es graficar un fenómeno mundial. Igualmente, se incentiva la participación de nuevas personas en política y apenas aparece, se les empieza a criticar, se empieza a buscar lo mínimo para destruirlos y darle posibilidades a un desarrollo. Igualmente, decimos no a los técnicos, no a los políticos son malos. ¿Eso qué genera? De que los técnicos lleguen al gobierno, los tecnócratas. Y cuando llegan los tecnócratas, empezamos a decir, necesitamos de que los políticos vuelvan, porque los tecnócratas están completamente alejados de la política. Es decir, ese conjunto de contradicciones
que impiden de que se pueda construir una ciudadanía como tal, es decir, una ciudadanía capaz de entender sus deberes y también entender sobre sus derechos, es consecuencia de que muchas veces las posibilidades de diálogo son mínimas en nuestro país. Se plantea una posición cualquiera que esta sea y de inmediato es satanizada por los medios o por los poderes fácticos a los cuales no les conviene. Y de esa manera se anula cualquier posibilidad de un intercambio de ideas saludable que es fundamental para la construcción de ciudadanía. Aparecen los caviares, aparecen los rojos, aparecen los de derecha, todo el mundo aparece criticando porque cada uno quiere ejercer su hegemonía del pensamiento único y es incapaz de debatir y de ejercer la posibilidad de un intercambio de opinión. De frente, el otro es el equivocado y yo soy el correcto, cuando ni siquiera plantea un argumento en contra. ¿Así podemos construir ciudadanía de cara al bicentenario? No, de ninguna manera. Pues simplemente seguimos repitiendo los errores que se vienen suscitando en nuestro país desde el inicio de nuestra independencia. Aún más, si queremos retrocedemos a Huáscar y Atahualpa, se peleaban los hermanos, aprovecharon los españoles. Entonces, ese signo que continúa hasta hoy, esa incapacidad para establecer un diálogo mínimo, es algo que tenemos que resolver. Como consecuencia de eso puede nacer una mejor sociedad, pero una sociedad que continúa siendo clasista en pleno siglo XXI, en la cual existen cosas como ASI, que permitimos y que impiden el acceso a la playa y que nadie se atreve a cuestionar porque tienes de repente su pedacito de playa ahí, es lo que hace que seamos una sociedad que no esté integrada, una sociedad que no entiende sus problemas, una sociedad que no tiene élites, una sociedad que no tiene un pensamiento común de mediano y largo plazo, una sociedad que ha claudicado de cualquier posibilidad de pensar el país a futuro, pues es imposible abandonar el interés actual. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que pensar para poder construir una ciudadanía. Y aún, de manera más penosa, una ciudadanía que ni siquiera conoce su historia. Y ya que hablé de Huáscar y Atahualpa, que celebra cosas como la que aparecen en estos programas llamados Basura, en el cual le preguntan a uno de estos jovencitos si Huáscar y Atahualpa eran hermanos y dice: no me moleste, compadre, yo no te puedo responder eso, ¿no? Y sin embargo eso lo celebramos, nos parece bien. Y esos son los referentes de la juventud, esas personas. Y cuando la política destaca de una u otra forma, se le ignora. Cuando cualquiera de los acá presentes plantea una posición de debate, un argumento adecuado, una nueva concepción respecto a algún problema, es ignorado. Pero si cualquiera de los acá presentes está inmerso en algún problema, es satanizado. ¿Por qué? Porque no existe en estos momentos un equilibrio entre lo que debe significar el error de la trayectoria, para que de esa manera se pueda ver todo en un verdadero contexto. ¿Ese es un problema social? Por supuesto que lo es. No tenemos intelectuales que sacudan el ambiente, también es un problema. No tenemos referentes, como dice Mario Vargas Llosa, mandarines que se coloquen por encima del bien y del mal y planteen un horizonte futuro, también es un problema. Y ahí sí hay una diferencia con el pasado. En la década del 60, por ejemplo, podríamos tener a un Porras, a un Sánchez, a un Basadre, que señalaban el camino. Hoy día no tenemos un juicio objetivo, a pesar que tenemos un premio Nobel. Congresista, por favor. Ok, acabé. Gracias, un aplauso, por favor.